desde México y Miami con Estudiabetes. Sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, el cual lleva por nombre el Día Mundial de la Diabetes en México. Mi nombre es Elizabeth Fons y soy coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy, como podemos ver, contamos con la presencia del doctor Marco Villalbazo. Él es médico general egresado de la UNAM. También cuenta con varios diplomados en nutrición clínica y obesidad. Él es educador en diabetes y también es el profesor titular de nuestro diplomado educador en diabetes por parte de aquí de la Federación. Durante el transcurso de este videochat, pues vamos a estar platicando un poquito de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Hola, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Eli, gracias por la invitación, es un placer estar aquí nuevamente. Como podemos ver, el día de hoy nos tocó hablar un poquito sobre lo que es el Día Mundial de la Diabetes en conmemoración del 14 de noviembre. ¿Usted por qué cree que es importante que podamos conmemorar el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, vamos a hablar primero de lo no muy positivo. Ayer estábamos dando una conferencia y nos decían, ¿es la diabetes o no una pandemia? La pandemia es cuando una enfermedad determinada existe en 3 continentes del mundo en una mayor prevalencia e incidencia de la esperada. Bueno, por supuesto que la diabetes es una epidemia mundial, es una pandemia, no hablamos solo de nuestra hermosa América. Por lo tanto, en México, ¿por qué será importante? Somos un reflejo de América Latina. En Salud 2012, que es una encuesta nacional de salud y nutrición en el año 2012, 6.2 millones de personas se sabían con diagnóstico previo de diabetes. Eso es, en México, el 9.2% de la población entre 20 y 65 años se sabían en ese momento con un diagnóstico previo de diabetes. 9.2% de los adultos es una locura. Pero los estudios epidemiológicos nos dicen que además hay otro tanto por ciento de personas que ya viven con esta condición de vida, pero no lo saben. Por eso se dice que en el país México hay más de 12 millones de personas con esta condición de vida. Ahora, ¿cuántas personas tienen un buen control? Estamos hablando de lo negativo. ¿Cuántas personas tienen un buen control? De acuerdo en Salud 2012, solamente menos del 25% de las personas que se saben con diabetes tienen una hemoglobina glucosilada menor a 7. ¿Cuántas hemodiálisis en México? ¿Cuántas personas con falla renal terminal? ¿Cuántas personas con amputaciones secundarias a diabetes o que están con hemorragias al interior de sus ojos con un alto riesgo de perder la vista? Son números enormes, dramáticos y te podría decir catastróficos. Entonces, por eso es importante el Día Mundial de la Diabetes, para concientizar a todas las personas que ya viven con diabetes o que están en prediabetes o que ya viven con ella, ya uno lo sabe para que se hagan un estudio, y a los hijos de estas personas, y a cualquier persona que tenga sobrepeso o obesidad, que ese es el camino hacia diabetes tipo 2, para que mejoren su forma de comer y se ejerciten. Esa es la temática este año del Día Mundial de la Diabetes. Come adecuadamente, ejercítate diariamente para que logres un buen control de tu condición de vida. Por eso es importante conmemorar, concientizar, enarbolar este día para que las personas que hoy sufren, no viven la diabetes, sino que están sufriendo las complicaciones, sean una imagen que no se debe de repetir en el futuro. Nosotros decimos que no hay una amputación secundaria de diabetes que no se pudiera haber prevenido. Por eso es la importancia del Día Mundial de la Diabetes. Y si nosotros somos un reflejo de América Latina y tal vez del mundo, bueno, no hay que esperar a que esto nos sobrepase aún más de lo que ya ha sucedido. ¿Cuál es el antecedente de diabetes tipo 2? Obesidad, sobrepeso. En México, de acuerdo a En Salud 2012, estamos hablando que 70% de la población adulta, igual entre 20 y 65 años, tiene un índice de masa corporal arriba de 25. Quiere decir que el 70% de las gentes de nuestro país tienen
un riesgo enorme de diabetes tipo 2. También a estas personas yo les diría, bueno, es que la temática y la finalidad de este Día Mundial de la Diabetes 2015 es: haz ejercicio todos los días, muévete todos los días, come adecuadamente todos los días. Y esto va para las personas con sobrepeso, con obesidad. Va también para todas las personas. Perdón, llegó una llamada, no había apagado el celular. Ya. Entonces, el sobrepeso y la obesidad es el camino a diabetes tipo 2, en lo cual también incluye esta perspectiva que estamos utilizando para personas con diabetes. Pero hay que evitarla, hay que prevenirla, hay que hacer que este destino no nos alcance. Por eso es importante este Día Mundial de la Diabetes. Hace unos segundos me preguntaban en una entrevista, ¿qué laboratorio médico patrocina este Día Mundial de la Diabetes? Yo decía, no, los laboratorios médicos, que su interés es vender medicinas. Bueno, pueden apoyar todo donde estén ellos con injerencia, ese es su negocio. Pero al final de cuentas esto no es que algún laboratorio lo sacó de la manga para publicitarse y vender más medicinas. Realmente el Día Mundial de la Diabetes inició en el año 1991, cuando la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes, ante los números catastróficos que ya se presentaban en aquel momento, dijeron: hay que hacer conciencia en la sociedad, hay que concientizar de que tenemos que poner un alto, evitar que el destino de las personas con diabetes sea el que está haciendo hasta ahora. Eso fue en el año 91. Fue la fecha de Frederick Banting, que fue uno de los descubridores de la insulina, su día de cumpleaños. Por eso es el 14 de noviembre para esa celebración. Y fue a partir del año 2006 cuando la Organización Mundial de la Salud, la ONU, dijo: vamos a tomar esta estafeta de la OMS y esta estafeta de la Federación Internacional de Diabetes y vamos a hacer que nuestros países, los 160 o 166 países de la Organización Mundial de la ONU, instituyan en sus países el Día Mundial de la Diabetes con la finalidad ya descrita. Entonces no es patrocinada por ningún laboratorio, puede estar apoyada por cualquier institución, organismo no gubernamental, por los gobiernos de los estados, pero eso no tiene ninguna vinculación con laboratorios ni con algún partido político en ningún país. Lo desconozco en otros, en México no, pero no debe de estar porque es algo directo de la Organización de las Naciones Unidas. La finalidad: detener este tsunami dramático que está siendo catastrófico a nivel económico, que está generando dolor físico y emocional y gastos inútiles en controlar una enfermedad. Les recuerdo, no hay una complicación que no se pudiera haber prevenido tomando las medidas adecuadas a tiempo. Sí, exactamente. O sea, y más que nada los gastos económicos que está generando en cuanto al sistema de salud, pues no hay soporte para pues tratar todas las complicaciones de la diabetes. Entonces, por lo tanto, también se está haciendo prevención y promoción en la salud, ¿no? Si muchas personas tienen diabetes tipo 2, que es más del 80%, entonces... Cerca de México, diabetes tipo 2 es cerca entre el 95 y 97%, y ese 2.5, 3 a 5% es diabetes tipo 1, que antes era la diabetes juvenil o insulino dependiente, que es la diabetes tipo 1. Así es, entonces tenemos que si casi el 100% es de diabetes tipo 2, que como lo mencionaba anteriormente, el camino hacia la diabetes tipo 2 es el sobrepeso, la obesidad, también no llevar una adecuada alimentación, que pues obvio va de la mano, y mucho sedentarismo, pues vemos que es totalmente prevenible, ¿no? Es prevenible. Mira, no puedes cambiar de dónde vienes, pero sí puedes modificar a dónde te diriges. No puedes cambiar el factor racial. Si somos hispanos y viviéramos en Estados Unidos, por ese simple hecho somos personas de alto riesgo para diabetes tipo 2. No puedes modificar si tu padre o tu madre o tus hermanos viven con diabetes, eso no lo puedes modificar. Pero sí puedes modificar tu edad. Tampoco, la puedes quitar, pero no puedes modificar tu edad, tu carga genética, ni tu rasgo racial, tu origen racial. Pero sí puedes modificar tu peso, tu actividad física, tu estrés emocional, tu angustia. O sea, porque no todo es diabetes. Por ejemplo, una persona que ya vive con diabetes, no todo es comida para que se eleven tus niveles de glucosa.
también cualquier infección en tu organismo, cualquier infección de tu organismo puede subir los niveles de glucosa. La angustia, la ansiedad, las preocupaciones generan producción de hormonas contrarreguladores que hacen las veces contrarias a la insulina y elevan los niveles de glucosa. Eso sí lo puedes modificar y es donde tenemos que actuar. Actuar, ¿dónde creen ustedes que se debe de actuar primero? ¿A nivel político, que los grandes políticos hagan cambios o que cada célula familiar genere el cambio? Bueno, en la Federación Mexicana de Diabetes estamos convencidos que el cambio tiene que ser en todos lados y si se puede al mismo tiempo mejor. El día de hoy, nuestra directora ejecutiva está en el Senado de la República tratando de ingerir en las políticas públicas de México acerca de las personas que viven con diabetes. Todos estamos en entrevistas de radio, televisión, en cualquier foro que se nos invitábamos con un gusto enorme para poder detener el futuro. Si el futuro sigue como va, de acuerdo a nuestro presente, va a ser aún más catastrófico. Por eso todos estamos influyendo, cada quien en su esfera de acción, desde su trinchera, en todo lo que es educación en diabetes. Y sí, la prevención siempre debe de ser lo más importante. Quisiera decirte que también en las pláticas hacemos una reflexión. Prevención primaria es cuando la diabetes aún no se presenta. Prevención secundaria es cuando ya se presentó la diabetes y debes de impedir que haya complicaciones. Y la prevención terciaria es cuando ya hay complicaciones, debemos de evitar que esto se complique aún más con una amputación o con la propia muerte o la pérdida de alguno de los sentidos. Entonces, siempre podemos ingerir en cualquiera de los tres esferas. Antes de que la diabetes se presente, que sería lo más importante, cuando ya vives con diabetes y cuando estás en riesgo de alguna complicación. Entonces, no basta con dar información, es bien importante saber que educar a la población. Hay muchos estudios que nos dicen que un paciente educado en diabetes, que ha recibido educación terapéutica en diabetes, puede disminuir las complicaciones de una manera como la espuma que disminuye y mejora su control entre el 30 y el 60%, esto corroborado con hemoglobinas glucosiladas. ¿Y qué es educación? Educación es cuando una persona va a saber qué es diabetes, sabe cuáles son sus riesgos y complicaciones, sabe cómo controlarla y es una persona que está empoderada de su enfermedad. Es una persona que sabe que él va a ser la estrella en el firmamento del control de su diabetes. No va a esperar que un médico, que un tercero, que un ajeno le diga qué hacer. A lo mejor lo podrán orientar, pero el que va a decidir si lo hace o no es la persona que vive con diabetes. Por eso inferimos que lo más importante en la diabetes es la educación. Y decimos, en la diabetes la falta de educación es tan grave como la falta de insulina. Debemos de inferir ahí en que la persona modifique conductas. La célula de la familia, por supuesto, tenemos que dar el ejemplo. Si ya vives con diabetes, da el ejemplo a los que vienen atrás de ti. Si tú eres un niño, da el ejemplo de que se puede mejorar conductas, comer adecuado y ejercitarte, y las políticas públicas. Y de ahí englobamos todo con tal de que las personas vivan libres de diabetes o si ya viven con ella, que la tengan bien controlada. Y vuelvo a insistir, no hay complicación que no pudiera haber sido evitada o retrasada. Sí, incluso también tenemos personas que no vivimos con diabetes, pero a nuestro alrededor, pues amigos o familiares viven con diabetes, pues también podemos dar el ejemplo y apoyarlos también a vivir su condición, porque muchas veces no es fácil, ¿no? Bueno, y vamos a partir de lo siguiente. En otra plática también, ayer fue un día de muchas pláticas, había una persona que les decía, es que tienes que comer, le decía a las personas con diabetes en una conferencia, tienes que comer esto, tienes que comer esto, tienes que comer esto, tienes que comer esto, y no debes de comer esto, no debes de comer esto, y no debes de comer esto. Después de esa plática magistral en la cual se ordenaba a los pacientes lo que deberían de hacer y lo que no deberían de hacer, llegué yo con la estafeta de la educación en diabetes, y yo les dije, lo que nos dijo la licenciada en nutrición es real. Ese es el qué debes de hacer. Pero alguno de ustedes que vive con diabetes lo ignoraba. Nos dijeron, no, es que todo eso que nos dijeron ya lo sabíamos. Ya lo sabían, ya sabían que la harina blanca, que el pastel que hay que comer a las horas.
Realmente esa persona come mal no porque ignore, sino porque no ha modificado conductas. Entonces, en educación en diabetes decimos, es tan importante el qué como el cómo. Yo te digo qué vas a hacer, pero tú vas a decidir si lo haces o no. Pero ¿qué opciones tienes para hacerlo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué opciones? ¿Qué alternativas? Y tú decides qué vas a hacer. El qué es importante, pero el cómo lo comes. El a qué hora lo comes, todo el mundo sabe que debe desayunar convencional y respetar horarios. Pero ¿cuántas personas se saltan el desayuno y cenan demasiado, se la pasan comiendo todo el día? Hay que darles opciones de cómo lograr un buen desayuno. Y son opciones, no decirles qué, sino el cómo. Comer despacio. El a qué hora comer. Recuerden, el qué, el cómo y el a qué horas es igual de importante que el qué. Pero el profesional de la salud tradicional nos dice que en educación en diabetes decimos el qué, pero el a qué horas y el por qué. Por eso es incidir. Una persona no come mal porque ignore que eso le está haciendo daño. Puede tener adicción a ciertos alimentos o no ha cambiado conductas. Conductas es la forma como una persona responde. Como una persona responde a cierto estímulo determinado. Cualquiera de nuestros amigos ahorita va a comer a un buffet y a lo mejor, aunque sepa que pesa muchos kilos, que vive con hipertensión arterial y con diabetes, va y se come todos los postres. Y no es ignorancia. Hay que ayudarlo a que modifique conductas, que primero tome su agua, sus ensaladas, un cafecito antes de pararse a ver qué hay en el buffet. Y ya estando lleno va a poder tener la percepción más simple de lo que va a tomar. Y él decide qué come. Y además tenemos que aprender a perdonarnos si fallamos. Pero tú lo decías, Eli, es muy difícil cambiar conductas porque en base a eso nos han educado. Así es. Ahora, ¿qué hacemos para el Día Mundial de la Diabetes? 1. Conferencias. En México ha habido conferencias en todos los ámbitos posibles, en instituciones públicas, privadas, hospitales, también en laboratorios que nos han invitado. Ha habido programas de televisión, muchos programas de televisión, en los cuales la idea es no vender un producto. La federación no vende productos, es ofrecer información y un poco de educación cuando se permite dialogar con las personas para que logren modificar pequeñas conductas. Hay escritos en periódicos, escritos en revistas, hay páginas, redes sociales que estamos activos, que tú las coordinas, Eli, felicidades, las cuales están ofreciendo información, tips, rutinas, lugares donde acudir a conferencias. Eso es realmente el presente. No voy a decir el futuro porque no sabemos qué va a haber pasado mañana, pero es el presente, las redes sociales, para que la gente pueda modificar conductas y decidir conscientemente qué hacer y qué camino toma. Aquí en México, muchos edificios públicos se iluminan de azul, porque el círculo del Día Mundial de la Salud es azul. Entonces, muchos edificios, la gente pasa y dice, ¿de qué partido político será? No, no son de ningún partido político, son del Día Mundial de la Diabetes, que es el círculo azul. Entonces, todo lo que se ha hecho es tratar de incidir en la población para, vuelvo a decir la palabra, para que la persona que vive con diabetes y sus familiares modifique el destino que hasta ahora les esperaría si no hacen cambios radicales. Pregúntame, ¿por qué es azul el círculo del Día Mundial de la Diabetes? ¿Por qué será azul el círculo, doctor? Bueno, hay varias versiones del hecho. Uno es que el azul es el color de la Organización Mundial de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas es azul, el color. Entonces, simula el color de la ONU. También simula el color del cielo, que es azul, con un círculo al interior que siempre y en todos los casos es el paciente que vive con diabetes. Muchas ocasiones, muchas instituciones de salud ven a los pacientes como números y los tratan a todos iguales y a todos les dan lo mismo. Y no, cada persona que vive con esta condición de vida es especial y diferente. Por eso es el círculo azul que nos habla del infinito, el cielo de las Naciones Unidas, y el centro es, y debe de ser, y debe de seguir siendo, la persona que vive con diabetes. Ese es el objetivo.
Sí, durante este Día Mundial, bueno, nosotros ya tuvimos nuestro evento, que fue este sábado 7 de noviembre en el Monumento a la Revolución. Como comenta el doctor, el Monumento a la Revolución se estuvo iluminando de color azul por las tardes, noches, pues en conmemoración a este día tan importante, ¿no? Y bueno, ese día también tuvimos diversas actividades. Y como menciona el doctor Marco, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes no solamente le corresponde a unos cuantos, no solamente es de la organización o de alguna institución, es de todos nosotros. Hemos estado haciendo muchísimo trabajo y nos hemos estado esforzando mucho para que todas las personas conozcan qué es el Día Mundial de la Diabetes, cuál es el fin de poder conmemorarlo, ¿no? Y todavía aún así hay muchas más personas que no conocen aún de este día y pues queremos alcanzar y llegar a todos, pero bueno, poco a poquito pues vamos a ir llegando a más personas en distintos lugares, ¿ok? En la celebración del Monumento a la Revolución nos preguntaba una persona, pero yo tengo que celebrar que vivo con diabetes, ¿yo qué tengo que celebrar? Así nos decían, ¿yo qué tengo que celebrar? ¿Qué? Como si fuera mi cumpleaños. La explicación es muy simple. Uno, mientras más personas estén conscientes de que deben de generar cambios a su interior, dentro de su familia, acuérdense. Si cambio yo, cambia mi familia. Si cambia mi familia, cambia mi núcleo social. Si cambia mi núcleo social, cambia mi comunidad. Si cambia mi comunidad, cambia mi país. Si cambia mi país, cambia el mundo. Entonces, debemos de empezar por algún lado. Entonces, es celebrar para concientizar, es celebrar, porque esa persona que nos decía yo que tengo que celebrar, se fue con información que se dio con revista de la Federación Mexicana de Diabetes, se fue con una actitud positiva porque vio una enormidad de gente que vive con su misma condición de vida y está feliz haciendo la caminata, gozando cada momento de la vida. Entonces, al final esa persona dijo, bueno, tenemos que empezar a gozar de la vida, no a padecer lo que no puedo cambiar. Entonces, con que una persona cambie, todo nuestro esfuerzo ha valido la pena y valdrá la pena. Sí, así es. Tanto las personas que viven con diabetes fueron las personas que acudieron al evento, familiares y demás que nos estuvieron acompañando, pues todos en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Pues como nos estaba diciendo, no es solamente cuestión de unas personas, sino de todos en fomentar la salud, en prevenir las complicaciones. Y pues tuvimos diversas actividades como fueron pues talleres, algunas degustaciones, mediciones. ¿Nuestras camisetas azules? Vimos nuestras camisetas azules, exacto, mediciones de glucosa, también de colesterol, triglicéridos, y pues participaron en varios eventos que tuvimos dentro del Día Mundial. Y nuestro círculo azul que subiste tú ya a las redes. Exactamente, y al final todos formamos lo que es un círculo azul, pues conmemorando este gran día, y pues lo subimos también en las redes sociales, ¿no? Todo eso también nos hace ver que el tener diabetes no tiene por qué ponernos tristes, ¿no? Porque es una condición en la que sí vivimos con ella, pero pues es una condición que podemos cuidar y que podemos evitar las complicaciones. No toda la diabetes se desencadena en complicaciones, ¿no? Cuando está mal controlada, hay que subrayarlo para todos nuestros amigos. La diabetes genera costos, gastos, dolores, complicaciones enormes cuando está mal controlada. Por eso la lucha es para que nuestros amigos logren un mejor control, generando cambios de conducta, cambio en el cómo viven, cómo se comportan, cómo comen, cómo se ejercitan. Me decía, precisamente el día del Monumento a la Revolución, una persona, es que al final yo considero que la diabetes es una oportunidad de vida. Me dice que no es broma, es lo que yo esperaba para aprender a disfrutar la comida. Ahora como lo extraordinario en el momento extraordinario. Antes comía porquerías todo el día sin motivo y sin sentido, ahora como realmente lo extraordinario en el momento extraordinario. Antes no me ejercitaba. Al conocerme con diabetes empecé a caminar, a ejercitar, y es una de las personas que hizo el recorrido que se organizó. Es una persona que decía, antes todo lo veía como negativo, no le veía objetivo a la vida, y ahora sé que tengo que vivir mi día y disfrutarlo hoy, y controlar mi alimentación
hoy, y ser feliz hoy, y dar un buen ejemplo a mis hijos hoy. Entonces, es una persona, me dice ella, que aprendí a decirle muchas veces a la comida no, no, porque hay que decir muchas veces no. No gracias al tiempo que en mi interior digo gracias Dios. ¿Qué significa? Es una oportunidad de vida, no es ninguna maldición. Que hay una limitante, pero dígame, ¿cuál es el placer de estar comiendo porquerías todo el día sin sentido y sin placer? No, una persona que vive con diabetes puede comer cosas riquísimas, extraordinarias, inclusive alta en carbohidratos que pudieran subir el nivel de glucosa si está controlado. Y como decimos, no te vas a comer todo el pastel para decir que rico estaba. Podrá comer su rebanada del pastel, por supuesto. ¿Cuánto me cuido después? Pero si yo tengo mis niveles de glucosa elevados, mal controlado, y me quiero comer el pastel entero, ya tengo retinopatía y tengo mis piernas hinchadas y me duelen, pues estoy suicidándome prácticamente. Sí, así es como comenta, pues es importante el control, ¿no? Por eso la campaña del Día Mundial de la Diabetes este año está enfocado en toma control de tu diabetes. Incluso también estamos lanzando una campaña en redes sociales que lo pueden ver en nuestro Facebook o en el Twitter sobre que conoce tus niveles de glucosa, conoce tu hemoglobina glucosilada y también aprende de qué manera puedes evitar las complicaciones, ¿no? Si la hemoglobina glucosilada nos ayuda a conocer cómo ha estado tu glucosa en sangre en 3 meses, pues eso nos da una visión de si estoy cuidando mi alimentación, si también mi ejercicio está bien, si el medicamento es el más adecuado. En general, si el tratamiento está siendo el más adecuado y si yo estoy cumpliendo también con él. Claro, claro, claro. Bien, es importante ofrecer información. Ofrecer, pero hay un pequeño problema con las redes sociales, que hay muy buenas y hay muy malas. Entonces es muy importante que vayan acudiendo a redes sociales de instituciones éticas, no quien vende productos mágicos o quien ofrece cura, que también hay redes sociales de ese tipo. Entonces lo importante es acudir a las redes, a las instancias que están dando información fidedigna, información real, información comprobada con estudios clínicos. Una persona que se informa es una persona que va a tener mejor control. Una persona que se informa es una persona que se le va a quitar la ignorancia. Y te tengo una noticia, la ignorancia es la madre del miedo. Si yo desconozco algo, voy a tener miedo. Si no sé qué puede pasar, voy a tener miedo. Si no sé cómo controlar mi glucosa, me va a dar miedo. Si tengo miedo de embarazarme, es por ignorancia. Y la forma de quitar la ignorancia y de quitar esos miedos que nos hacen no tener el control, son círculos perversos, es por medio de la información adecuada y si lo quisiéramos trascender más a la educación en diabetes. Sí, entonces también como comenta, hay muchos lugares en las redes, en internet, que pues dan información que no es cierta, ¿no? Y muchas veces confunden a toda la población, sobre todo las personas que viven con diabetes, sobre pues las curas milagrosas, que toma eso, aquello y con eso ya te curas de la diabetes. Pues creo que eso lo vemos todos los días, pero nosotros pues no dejamos aquí de compartir pues información fidedigna como comenta, que pues lo que tratamos es de que sea de interés para las personas que viven con diabetes, que esa información les ayude a mantener un mejor control en su vida, pues conocer un poquito más de la alimentación, el ejercicio, pero como comenta, al fin y al cabo, y al final del día, quien toma la decisión de hacer ese cambio, de hacerlo o no hacerlo, siempre va a ser la persona. Entonces, como comenta, la educación es muy importante y también se tiene que empoderar al paciente. Claro, miren, existe el negocio de la ignorancia en muchos aspectos de la vida. Y hay el negocio de la ignorancia en diabetes, que es la ofreciendo cosas para vender o para lucrar. Y ante una enfermedad incurable, la persona que vive con diabetes puede decir, ¿qué puede? Bueno, les tengo la noticia, pueden perder la salud y hasta la vida. Por eso es importante, sí, informarnos de páginas adecuadas. Hay muchas en las páginas que ustedes nos están viendo ahora en las de la Federación, hay muchas y muy buenas y muy éticas. ¿Cuál es ahora el objetivo del Día Mundial de la Diabetes? Bueno, aliméntate correctamente y ejercítate
todos los días, no una vez el domingo, 5 horas y los demás días no hagas nada. No, la finalidad es que se puede lograr un buen control de esta condición de vida comiendo lo adecuado y ejercitándonos todos los días. Y la respuesta es, por supuesto que se puede y se debe. Hay una cantidad enorme, dije enorme, de personas que viven con diabetes tipo 2, que logran un buen control de su condición de vida bajando de peso, comiendo lo adecuado y ejercitándose todos los días. Y pueden dejar la alternativa, eso lo ven con su médico, del medicamento como una segunda instancia. Conforme se va agotando el páncreas y produce menos insulina, puede haber la necesidad de ir incluyendo otros medicamentos, combinar medicamentos hasta llegar a la insulina, que no es ninguna maldición, es un camino. Es como si a mí me salen canas, bueno, es porque tengo genética y porque tengo años. No puedo detener la salida de las canas. Igual, cuando se vive con diabetes, el páncreas va dejando de producir insulina. Y puede llegar un momento en que no la produzca y se requiere utilizar insulina, que también hay tantos mitos alrededor de ella. Pero sí, lo importante, por ejemplo, otro de los lemas de este año del Día Mundial de la Diabetes es: buen control de la diabetes es posible. Chécate. ¿Chécate qué? Bueno, chécate el peso. Chécate la circunferencia de cintura, que lo dicho o establecido es que en varones la circunferencia de cintura debe de ser menor a 90, en las mujeres menos de 80, la presión arterial, chécatela. ¿Cuánto es la presión arterial adecuada? Bueno, lo más cercano o menos a 120-80 milímetros de mercurio. Chécate tus niveles de glucosa. Los objetivos de control hay que verlos con el médico, pero son muy factibles y posibles tenerlos. Pero chécate. La forma de hacer visible lo invisible es el automonitoreo de glucosa. Entonces ya hablamos de checarte circunferencia de cintura, el peso, los monitoreos de glucosa. Te puedes checar la frecuencia cardíaca cuando hagas ejercicio, lo tienes que ver con tu educador en diabetes o con tu preparador físico, tu médico, a cuánto me debe de subir mi frecuencia cardíaca para que el ejercicio me sea aún más útil y beneficioso para mi salud y ver que no me esté forzando de manera inútil y riesgosa. Entonces, todo lo que se puede medir se puede controlar. Por eso es el chécate, que es amplísimo. Repito, peso, circunferencia de cintura, presión arterial, niveles de glucosa, frecuencia cardíaca. Hay que checarlos. No hay que dejar esto al azar o a ver qué sucede. Hoy yo creo que estoy bien. No, hay posibilidades de checar todos estos parámetros para estar seguros de que estoy en un buen nivel de salud. Checarme también colesterol, triglicéridos, o sea, y pedirle al médico, a la institución de salud, que me lo haga mi hemoglobina glucosilada cada 3 meses. Un paciente que sabe, un paciente informado, un paciente educado, es un paciente que va a tener mucho mejor control y menos riesgo de complicaciones. Si un paciente que sabe exige también. Ahí es importante cuando comenta de el medicamento. Algunas personas se encuentran un poco renuentes todavía, que si toman metformina o desanglineclamida o ya están con un tratamiento de insulina, muchas veces sí hay un poquito como de rechazo al tratamiento, pero por el desconocimiento, porque no saben ese medicamento en qué les ayuda, de qué manera hace que el funcionamiento de su páncreas sea mejor, o cómo puede mejorar la glucosa en su sangre. Creo que eso es muy importante también como pacientes, exigir. Si mi médico o mi educador en diabetes, aunque no lo creo, no les mencionan si ese medicamento, ¿para qué les va a servir? ¿Cuántas veces al día lo tienen que consumir? ¿Y en qué forma? A la semana? ¿Y en qué forma exactamente? Claro. Porque luego nos preguntan, es que a mí me dieron metformina, pero no sé cuánto tomar al día o cuántas veces. Entonces, es importante siempre que nos den alguna receta. Si tenemos cualquier duda sobre nuestro tratamiento, pues siempre hay que aclararlas todas, ¿no? Porque el conocimiento de tu tratamiento también te va a ayudar mucho en el control. Si tú sabes para qué es tu tratamiento, sabes los beneficios. Entonces, con mayor razón, pues digo, si tomo mi tratamiento, voy a evitar estas complicaciones y pues ahí están, ¿no? Y no solo el medicamento, sino el cuidado del pie. Pero si hablas de medicamento, tú mencionabas hace un momento que hay que empoderar al paciente. Empoderar al paciente significa que el paciente va a tomar información, va a mejorar conductas, y es un paciente que se transforma en la estrella en el control de su condición de vida, que él se sabe responsable
y sabe que todo lo que haga o deje de hacer tiene consecuencias. Entonces, es un paciente que no está esperanzado a que el médico va a hacer lo que él no haga por sí mismo, que no está esperanzado a que la medicina es mágica. No, ese paciente empoderado, ese paciente informado, no es un paciente fácil. El tratamiento tradicional para la diabetes, es a la antigüita. El médico es el que sabe, el médico es el que ordena, y hay médicos que todavía se enojan si el paciente les pregunta algo. Eso está condenado al fracaso. Lo verdaderamente importante es que el médico logre permear esa formación de que él es Superman y solo él tiene la razón y él tiene que ordenar. No sirve, es un fracaso. Y el paciente también está educado, el paciente tradicional, a obedecer al médico. Y entonces le dice, doctor, yo dejo mi vida en sus manos. Ah, caray, pero es que el paciente es el que va a decidir si se toma la medicina en la forma correcta, se monitoriza lo que come, si se cuida sus pies, si hace ejercicio, eso no. El médico puede decir lo que sea, pero el que decide qué hacer o no hacerlo es el paciente. Un paciente empoderado es un paciente que le puede decir al médico, ¿y por qué me voy a tomar este medicamento? Y la obligación del médico es decirle por qué. ¿En qué forma me lo voy a tomar? Tal medicina con alimentos o antes del alimento, masticado, como son los medicamentos. Y hay gente que tiene irritaciones de estómago enormes, porque se toma su medicina 1 hora después del alimento o 1 hora antes del alimento. Va con el educador en diabetes y dice, no, es que se toma cuando estés a medio bocado para que no te irrite el estómago, y con eso se olvida de problemas intestinales que le estaban haciendo abandonar el tratamiento. Pero ese es un paciente que se educó, se informó, pero las instituciones de salud son más fáciles que le ordenen al paciente, que den una consulta de 10, 15 minutos y el que sigue, con un paciente totalmente receptivo, pero es un paciente que muy fácilmente se va a complicar. Un paciente empoderado es un paciente difícil porque va a preguntar, se va a informar, puede decir, oiga médico, ¿cuáles son mis objetivos de control de mis niveles de glucosa en ayuno o después del alimento? Es un paciente que puede saber cuáles son los medicamentos, dónde conseguir su monitor de glucosa, cada cuándo se va a tomar el monitoreo de glucosa y qué hacer con esos resultados. Tristemente, te puedo decir que el tratamiento sin educación en diabetes, el tratamiento tradicional del médico que ordena y el paciente que hace como que obedece, está predestinado al fracaso. Todo el Día Mundial de la Diabetes es para cambiar ese destino, cambiar hacia dónde estamos a la antigüita, que es fracaso, complicaciones, que los sistemas nacionales de salud estén quebrados a nivel económico. Ese paciente que se informa, ese paciente educado, va a ir a hablar con el director de la clínica, a exigir en muy buena lid y en muy buenos términos, exigir un mejor control de su enfermedad, que realmente no vengo aquí a que me den una pastillita, la podría comprar en algún lado, no, vengo a que me den educación, veo a que me transformen y yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero es un cambio ¿de quién? ¿Del paciente o de la institución? Volvemos a lo mismo, ¿de quién es? ¿De la célula, que es la persona, o los grandes políticos? Tiene que ser por todos lados. El paciente informado y las instituciones tienen ahora ahorros, son personas miopes, muchas veces los políticos, que ven, me sale más barato dar la atención de tal manera, pero los costos a mediano y largo plazo van a ser enormes, dramáticos, muchísimo más grandes que si diéramos educación a los pacientes. Así es como comenta, la educación en diabetes es necesaria para todos nosotros que vivimos con diabetes. Entonces es lo que estamos tratando de fomentar con este día tan importante. Y como comenta, el tratamiento farmacológico pues es una parte importante, ¿no? Pero no es lo único que está dentro del tratamiento. Es uno de los 7 comportamientos del autocuidado. Los 7 pilares del autocuidado, que son comportamientos, lo sacó la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, la ADE, y funcionan de maravillas, que es, 1, en el orden que ustedes quieran, medicamentos. Después es el comer adecuado, pero no basta con decir que el cómo, el cuándo, el a qué horas y el por qué. La actividad física, todos los días de preferencia. El evitar complicaciones, como cuidarme el pie para que repito no esté yo con una amputación, como cuidarme mi riñón, mis ojos, disminuir riesgos
disminuir riesgos o evitar complicaciones. Los retos cotidianos que sean, me sube mi glucosa, me baja mi glucosa, cómo transporto la insulina, me puedo embarazar, me puedo ir de vacaciones, las fiestas, las bebidas alcohólicas. La actitud positiva no es el fin del mundo, como nos decía nuestra pacientita en el momento de la revolución, es la oportunidad de vida que yo requería, el empujoncito para hacer de mi vida una vida más plena, y el automonitoreo de glucosa. Todo esto va enfocado con educación. La Asociación Australiana de Educadores en Diabetes ya sacó un octavo punto, que es ¿qué sabe el paciente sobre su diabetes? Y ese lo estamos incorporando en los diplomados de la Federación Mexicana de Diabetes, porque al final hay pacientes que viven con diabetes desde hace muchos años y ni siquiera saben qué diabetes tienen. Es 1 o 2, o de la buena o de la mala, qué sé yo, dicen ellos. No lo saben, ni saben cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones. Entonces también es informar al paciente sobre lo que es diabetes, qué puede esperar. Sí, para tener un tratamiento más efectivo, pues también debemos conocer al paciente, qué conoce, qué desconoce, para con ello poder apoyarlo a lo largo de su tratamiento y pues pueda llevar un mejor control de su condición, ¿no? Por supuesto. Imagínate una persona que vive con diabetes tipo 1, que sabe de automonitoreo muchísimo. Si tú le vas a dar educación en diabetes, primero tienes que saber qué sabe el paciente sobre su diabetes y qué sabe del automonitoreo. A lo mejor lo único que tienes que hacer es afinar algunos datos. Pero una persona que es débil visual, que no sabe leer correctamente, que vive con diabetes tipo 2, que es mayor de edad, ¿cómo le enseñas el automonitoreo? Por supuesto que también se puede y se debe de realizar, porque se dice que la diabetes es una enfermedad de autocontrol. De autocontrol significa que no es mi mamá, ni mi abuelita, ni mi esposa, ni el médico, ni mi institución. Yo soy el responsable. Siempre que pueda tomar las decisiones, yo las debo de tomar, pero lo importante es tomar las decisiones informadas de una fuente fidedigna. Y para eso también tenemos a nuestro educador en diabetes, que va a estar ahí apoyándonos, ¿no? A tomar las decisiones, pero como dice, quien toma la decisión es el paciente. Tú vas a decirle qué comer, cómo comerlo, quieras comerlo, pero él va a decidir si lo hace o no y qué tome o qué come. Algo bien importante es, para todos los que somos profesionales de la salud y todos los pacientes, para que tengan cuidado, es, una cosa es lo que el profesional de la salud le dice al paciente. Otra cosa es lo que el paciente entiende y otra muy diferente lo que el paciente hace. Por eso debemos siempre, como profesionales de la salud, corroborar qué es lo que el paciente entendió. Y si le estoy enseñando, por ejemplo, el automonitoreo o la aplicación de insulinas, es que el paciente lo haga frente a ti, para que realmente ese paciente, cuando se vaya a su casa, sepamos que domina una habilidad, que domina una destreza y que lo va a hacer correctamente en casa. Entonces, no basta con decir, hay que saber que ese paciente lo está haciendo correctamente y hacer de esto una gran red, dije, una gran red de conocimiento, para que ese paciente que vive con diabetes, a su vez, dé información fidedigna, realista, a otra persona que vive con diabetes. Y esto, llegamos a una red de conocimiento, una red de buen control. Sí, ahí es importante el compartir también nuestras experiencias, ¿no? Claro. Lo que nos ha funcionado. Y lo que no nos ha funcionado. No, también, con que he tenido problemas y en las cosas que tal vez he fracasado, pero eso no quiere decir que tengo mal control. Al contrario, es una oportunidad, pues, para mejorar, ¿no? Sí, está como la persona que descubrió los focos, no decimos los nombres, los focos. Resultó que llevaba 2000 intentos de hacer el foco y no le salía. Llega alguien y le dice, pero ¿cómo lo sigues intentando si tienes 2000 fracasos? Dice, no, no son 2000 fracasos. Ya tengo acumuladas 2000 formas de cómo no se hacen las cosas. Y ahora estamos llenos de focos. Igual en la educación en diabetes y en el control de nuestra propia diabetes, no nos sale todo bien a la primera. Y además, lo que le funciona a un paciente a mi lado puede no funcionarme a mí, ya que somos personas diferentes en todos los aspectos, y mi diabetes es diferente, mi carga genética es diferente, mi forma de responder, mi resistencia a la insulina es diferente. Por ello, la idea errónea de que un tratamiento es ideal para todos nosotros, ¿no? Si todos somos diferentes, entonces el tratamiento también tiene que ser individualizado. Claro, el conocimiento es universal. La aplicación de insulina es universal, los medicamentos, el conocimiento hasta ahora es universal, la alimentación es general, pero cómo responde mi cuerpo a cada uno de ellos es totalmente diferente, totalmente diferente.
Así es, entonces, como comenta el doctor Villalbazo, es muy importante el tratamiento farmacológico, pero también, como comenta, los 7 comportamientos del autocuidado. Y ahora el octavo de la Asociación Australiana de Diabetes, que sabe el paciente sobre su condición de vida, es importante. Exacto, empezando desde qué sabe el paciente sobre su control, sobre su diabetes, para a partir de ello poder empezar a hacer actividades que realmente le funcionen, ¿no? Entonces, ¿por qué le tendría que enseñar algo que ya conoce? Claro, sí, no podemos estar repitiendo el conocimiento que ya sabes, pero la educación en diabetes es progresiva. Empiezas de lo básico y vas aumentando. Y yo te hablaré del automonitoreo. Lo primero es enseñar al paciente a utilizar el monitor, que sepa, que le pierde el miedo al aparato. Segundo, cómo se carga el lancetero, cómo se toma la muestra, cuál es la mejor técnica, si se calibra o no el aparato. No sabe el paciente y esto lo vas progresando hasta que el paciente sepa tomarlo a diferentes horas del día, hasta que el paciente sepa cuáles son los niveles de control. Cuánto me debe de salir antes del alimento, cuánto me debe de salir a las 2 horas después del inicio del alimento y qué hacer en esas circunstancias. Entonces, no le vas a dar toda esa información brusca a un paciente en 5 minutos, no. La educación es como cuando metes a un niño al kinder. Pues estás dando principios básicos, maduración, igual la educación en diabetes va creciendo hasta que ese paciente que vive con diabetes se puede convertir en un instructor a unas personas que viven con su misma condición de vida. Esa es la gran red que hablábamos, que queremos instaurar en nuestra pequeña sociedad o en nuestro gran país, finalmente en el mundo, que sí se puede. No hay que ser miserables con nuestro conocimiento. Mientras más demos nuestro conocimiento como personas, como instituciones, más se nos revierte el conocimiento y crecemos como personas e instituciones. Y ayudamos a que la educación en diabetes se difunda un poco más. Si una persona que vive con diabetes conoce un poquito más de lo que es la educación, y entonces también lo va a compartir con su vecino, con su compañero de trabajo que también tiene diabetes, le va a empezar a comentar que sí le ha funcionado y su experiencia con este tipo de tratamiento. Y acuérdate que el objetivo último de la educación en diabetes es que esa persona modifique conductas. Porque saber algo no hace que hagas las cosas correctamente. Tú puedes ser un sabio, tener 7 monitores de glucosa en casa y no por eso lo vas a hacer. Puedes saber cómo cuidar tu piel y no lo haces. Por eso es modificar conductas. Exactamente. Por eso el Día Mundial de la Diabetes realmente es una celebración de vida. Es una celebración de conocimiento. Es que esto como una plaga cunda para que todos podamos tener mejor control si vivimos con ella, si no vivimos con ella, evitar que se desencadene en nosotros, si tengo alguna complicación, que no desencadene otras mayores. Así es muy importante ahorita en el Día Mundial que estamos fomentando pues, la educación en diabetes, como comenta, para evitar las complicaciones, para tener una mejor salud, exactamente. Y bueno, estuvimos en el Monumento a la Revolución, fueron más de 20,000 personas, pues conmemorando este día, compartiendo información, apoyando a las demás personas. Es muy importante porque muchas personas también no conocen sobre la diabetes, no conocen de que existe el Día Mundial. Entonces, más que nada esto es difundir, ¿no? Difundir también la información. Por supuesto. Y el reto sería, con una red, que el próximo año no sean 20,000, que sean 40,000. Y por supuesto que se puede, y va a llegar un momento en que sea un gran festival en un estadio de fútbol, donde haya desde conjuntos de música, información, talleres. El objetivo se puede ir hasta el infinito porque hablamos de que en el mundo existen más de 380 millones de personas que viven con esta condición de vida y se espera que para el año 2035 sean más de 500 millones. Es algo que ya estamos superados, pero se puede meter el freno con educación en diabetes. Por ello es importante el Día Mundial de la Diabetes. Y sabemos que está aumentando la cantidad de personas que viven con diabetes, incluso hay muchas personas que viven con ella y hasta el momento no lo saben, y que para muchos años más adelante el pronóstico no es tan favorable. Pues entonces por ello hay que fomentar la educación en diabetes para poder prevenir las complicaciones, pero también para que personas más jóvenes y que no tienen ninguna complicación hasta el momento, pues pueden evitar este tipo de problemas, ¿no?
Lo que queremos es que menos personas pues vivan con diabetes, las que ya viven con diabetes, que se puedan controlar, que tengan información suficiente, información clara para poder tomar control de su condición y poder evitar complicaciones a largo plazo. Y que pues tengan una vida digna, se puede decir, ¿no? Yo te diría más que una vida digna. Una persona que vive con diabetes puede tener y debe de tener una vida totalmente normal y va a alejar o evitar las complicaciones. Eso es la finalidad. Hay personas que viven se saben con diabetes y ya se sienten que están en el féretro, en el ataúd, muriéndose. No, puede estar esa persona por no actuar a tiempo, puede estar muerta en vida, pero si esa persona toma las decisiones correctas en el momento adecuado, pues puede tener una vida tan digna como la de cualquier persona que no viva con diabetes y mejor, porque se valora cada instante de la vida de una manera enriquecedora. Así es. Y pues agradecemos mucho a todas las personas también que nos apoyaron en este Día Mundial. Pues tuvimos la colaboración tanto de instituciones como de asociaciones, de la parte gubernamental o farmacéuticas. Pues como comenta, el Día Mundial no es solamente de las asociaciones o de organizaciones mundiales. El Día Mundial de la Diabetes es parte de todos. Así es. Todos pusimos nuestro granito de arena pues para poder conmemorar este día y pues llevar la información, poder llevar los recursos, lo que es la educación a muchas más personas para que se puedan cuidar. Así es. Maravilloso, y esperemos poder seguir difundiendo toda esta información ética y que la persona vaya tomando mejores decisiones para controlar su diabetes. Y sí, para este Día Mundial de la Diabetes que llevamos nosotros a cabo este sábado 7, pues si no pudieron acudir, pues vamos a seguir teniendo muchas más actividades que pueden estar viendo en nuestra página web. Ahí pueden ver todas las actividades que van a estar teniendo nuestra federación, como las asociaciones, desde lo que son talleres, caminatas, cursos, para que puedan formar parte de ellas si no pudieron acudir este sábado. Pero vamos a seguir con más actividades durante toda la semana. El grupo de deportistas que va a haber una carrera, grupo de deportistas que viven con diabetes y que está organizando la Federación Mexicana de Diabetes. Esto es hasta el infinito lo que se puede hacer y estamos haciendo lo más que podemos. Y eso son las actividades que nosotros estamos realizando y programando, ¿no? Y en las cuales estamos participando, pero cada quien desde su lugar, pues puede hacer alguna acción, ¿no? Alguna acción para poder conmemorar este día, no solamente es el acudir a alguna caminata o el formar parte de algún taller, pero yo como persona que vive con diabetes puedo generar un cambio en mi ambiente. Claro, pero ¿cuáles cambios? Puedo ir al supermercado y hoy va a ser día de compras saludables y vamos a comprar lo que mi educador o mi nutriólogo o en mi sentido común me diga que debo de comprar. Debo de eliminar hoy día de compras saludables, voy a eliminar ese alimento que yo sé que me genera adicción y que me gana la partida, hoy no lo voy a comprar. Lo importante es saber que la persona que vive con diabetes o que no viva con diabetes tiene el control de su propia vida. Así es, hoy es el día de la actividad física. Yo como persona que vive con diabetes, o aunque no, pues voy a fomentar en mi familia o entre mis amistades realizar ejercicio, reunirnos y poder ir a hacer alguna caminata, ¿no? ¿También? Así es. No voy a esperar a que el centro del universo, los grandes políticos, generen una carrera para que vayamos todos. La puedo instituir con mis seres amados, con mi familia, y entre todos hacer esa gran red de mejor estilo de vida. No esperar que alguien me va a solucionar mi vida, sino ser protagonista de mi destino. Exactamente. Entonces, doctor, le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Creemos que es una colaboración excelente la que ha tenido con nosotros. Si alguna persona que nos está escuchando en estos momentos tuviera alguna duda o quisiera comunicarse con nosotros, ¿será que nos podría dejar sus datos? Con mucho gusto. En la Ciudad de México el teléfono es 55-53-0488, 55-53-0488, o el correo electrónico es obesidadidiabetes@yahoo.com.mx. Okay. Y gracias por invitarme. Una experiencia maravillosa y
con que una persona que nos haya escuchado, nos sigue escuchando, cambie, fue la mejor hora invertida de mi vida. Fue la mejor experiencia, ¿no? Así es. Así es. Entonces, si también no pudieron observar el videochat completo, pues va a estar disponible en la plataforma de Estudiabetes, donde podrán ver todos los videochats que se tienen, tanto de la Federación como de otras pues, colaboraciones. Y bueno, nosotros nos despedimos, pues no sin antes agradecer a todas las personas que nos pudieron escuchar el día de hoy. Y pues de compartir su espacio con nosotros para aprender un poquito más de lo que es la diabetes y en general del autocuidado de esta misma. También a nosotros nos pueden contactar en nuestra página web que es www.fmdiabetes.org. También nos pueden encontrar en la página de Facebook como FEDMED-Diabetes o si no en el Twitter como @fmdiabetes. Cualquier duda que tengan o si pueden entrar a nuestra página y redes, también pueden encontrar información de interés o ponerse también en contacto con nosotros por cualquier duda que tengan. Entonces, agradecemos mucho este espacio que nos pudieron compartir y esperamos que este videochat haya sido de agrado para todos ustedes. Y pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Hasta luego. A todas las personas que ya viven con diabetes o que están en prediabetes o que ya viven con ella, ya uno lo saben para que se hagan un estudio, y a los hijos de estas personas, y a cualquier persona que tenga sobrepeso o obesidad, que es el camino hacia diabetes tipo 2, para que mejoren su forma de comer y se ejerciten. Esa es la temática este año del Día Mundial de la Diabetes. Come adecuadamente, ejercítate diariamente para que logres un buen control de tu condición de vida. Por eso es importante conmemorar, concientizar, enarbolar este día para que las personas que hoy sufren, no viven la diabetes, sino que están sufriendo las complicaciones, sean una imagen que no se debe de repetir en el futuro. Nosotros decimos que no hay una amputación secundaria de diabetes que no se pudiera haber prevenido. Por eso es la importancia del Día Mundial de la Diabetes. Y si nosotros somos un reflejo de América Latina y tal vez del mundo, bueno, no hay que esperar a que esto nos sobrepase aún más de lo que ya ha sucedido. ¿Por qué cree que es importante que podamos conmemorar el Día Mundial de la Diabetes? Bueno, vamos a hablar primero de lo no muy positivo. Ayer estábamos dando una conferencia y nos decían, ¿es la diabetes o no una pandemia? La pandemia es cuando una enfermedad determinada existe en 3 continentes del mundo en una mayor prevalencia e incidencia de la esperada. Bueno, por supuesto que la diabetes es una epidemia mundial, es una pandemia, no hablamos solo de nuestra hermosa América. Por lo tanto, en México, ¿por qué será importante? Somos un reflejo de América Latina. En Salud 2012, que es una encuesta nacional de salud y nutrición en el año 2012, 6.2 millones de personas se sabían con diagnóstico previo de diabetes. Eso es, en México, el 9.2% de la población entre 20 y 65 años se sabían en ese momento con un diagnóstico previo de diabetes. Desde México y Miami con Estudiabetes. Sean todos bienvenidos a nuestro videochat del día de hoy, el cual lleva por nombre el Día Mundial de la Diabetes en México. Mi nombre es Elizabeth Fons y soy coordinadora web de la Federación Mexicana de Diabetes. El día de hoy, como podemos ver, contamos con la presencia del doctor Marco Villalbazo. Él es médico general egresado de la UNAM. También cuenta con varios diplomados en nutrición clínica y obesidad. Él es educador en diabetes y también es el profesor titular de nuestro diplomado educador en diabetes por parte de aquí de la Federación. Durante el transcurso de este videochat, pues vamos a estar platicando un poquito de pues, la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Hola, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Eli, gracias por la invitación, es un placer estar aquí nuevamente. Como podemos ver, el día de hoy nos tocó hablar un poquito sobre lo que es el Día Mundial de la Diabetes en conmemoración del 14 de noviembre. ¿Usted
¿Cuál es el antecedente de diabetes tipo 2? Obesidad, sobrepeso. En México, de acuerdo a Salud 2012, estamos hablando que 70% de la población adulta, igual entre 20 y 65 años, tiene un índice de masa corporal arriba de 25. Quiere decir que el 70% de las gentes de nuestro país tienen un riesgo enorme de diabetes tipo 2. También a estas personas yo les diría, bueno, es que la temática y la finalidad de este Día Mundial de la Diabetes 2015 es: haz ejercicio todos los días, muévete todos los días, come adecuadamente todos los días. Y esto va para las personas con sobrepeso, con obesidad. Va también para todas las personas. Perdón, llegó una llamada, no había apagado el celular. Entonces, el sobrepeso y la obesidad es el camino a diabetes tipo 2, en lo cual también 9.2% de los adultos es una locura. Pero los estudios epidemiológicos nos dicen que además hay otro tanto por ciento de personas que ya viven con esta condición de vida, pero no lo saben. Por eso se dice que en el país México hay más de 12 millones de personas con esta condición de vida. Ahora, ¿cuántas personas tienen un buen control? Estamos hablando de lo negativo. ¿Cuántas personas tienen un buen control? De acuerdo a Salud 2012, solamente menos del 25% de las personas que se saben con diabetes tienen una hemoglobina glucosilada menor a 7. ¿Cuántas hemodiálisis en México? ¿Cuántas personas con falla renal terminal? ¿Cuántas personas con amputaciones secundarias a diabetes o que están con hemorragias al interior de sus ojos con un alto riesgo de perder la vista? Son números enormes, dramáticos y te podría decir catastróficos. Entonces, por eso es importante el Día Mundial de la Diabetes, para concientizar